Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Díaz Ayuso. Entre otros titulares, les adelantamos que no va a adoptar más medidas contra el virus pese al aumento de los casos en la Comunidad de Madrid, y agradece que Pablo Casado no tutele su campaña. Enseguida la verán. Después les contaremos la marcha atrás que ha dado el Partido Socialista respecto a la regulación del precio del alquiler. También les explicaremos qué dicen los expertos sobre una armonización al alza de los impuestos. Todos coinciden. No es el momento. Por último, les hablaremos del enfado de la redacción de Radio Televisión Española por las injerencias, dicen, de Pablo Iglesias. Al ex vicepresidente no le gustan los medios, pero tampoco puede vivir sin ellos. Vamos ya con todo y arrancamos con la entrevista. Y hoy está con nosotros Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, el 4M. Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos acompaña en la entrevista Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Ana? Bueno, presidenta, la incidencia acumulada y los ingresos en la UCI están creciendo. Ahora mismo hay casi medio centenar de zonas en riesgo extremo. ¿Se plantean tomar alguna medida para contener este aumento, tal y como le reclaman desde Sanidad? Tenemos claro que este aumento, que no está siendo alarmante, va a tener ya un efecto ya de meseta y de bajada. Estas son las consecuencias de haber tenido Madrid cerrado durante el Puente de San José y la Semana Santa. Y por eso lo que vamos a hacer es no empezar otra vez con cambios de normativa que lo único que hacen es desestabilizar y crear todavía pues más desorden. Lo que vamos a hacer es mantenernos con precaución, llamando siempre a los ciudadanos a seguir colaborando con nosotros, y luego también hay que tener en cuenta que la capacidad hospitalaria y de las UCIs que tiene Madrid es muy superior al del resto de las comunidades autónomas, no se puede comparar. A ver, yo vengo de una provincia como Ávila, tendrán en torno a 7 UCIs, Madrid en los peores momentos ha llegado a los 1.900 y hemos puesto en marcha un hospital como el de Enfermería Isabel Zendal, que tiene otras 1.000 camas, y además con una sanidad que tiene 103 hospitales. Por eso nosotros estamos en unos niveles que, por ejemplo, no se ha llegado en otras comunidades autónomas, cuando llegaron a 1.100 y a 1.200 con todo cerrado. Vamos a seguir así y confiando en que, como hemos hecho en otros momentos, con las mismas normas, sostenernos. Este virus oscila y ahora su momento ya de bajada pues está a punto de llegar. Pero entonces parece que está fiando esta crisis a la capacidad hospitalaria. ¿No se plantea tomar ninguna medida para evitar precisamente que tengan que utilizarse los hospitales? Si me dicen que cerrar a las 11 una ciudad como Madrid es poco, es que no conocen Madrid. Madrid funciona 24 horas y en esta ciudad salimos de trabajar a las 10 y a las 11 de la noche y todos los días hasta las 12 y la 1 hay espectáculos, teatros, cines, presentaciones. Ya de por sí al sector privado esto le está suponiendo enormes pérdidas. Tenemos aforos en todas partes, el ocio nocturno está completamente parado, utilizamos mascarillas, vigilancia, etcétera, en todas partes. Y además todavía no he encontrado el informe sanitario que te diga que es la hostelería la culpable de los contagios, porque lo que sí que estamos viendo, al menos por los estudios de los brotes, es que estos se producen en cualquier sitio. Madrid es la 7ª comunidad autónoma en inocular vacunas en proporción a las suministradas por el Gobierno. No sé si se plantea quizá acelerar la vacunación, quizá reforzando la atención primaria durante los fines de semana, los ambulatorios. La primaria está funcionando para los mayores, ese es otro de los mantras. Nosotros estamos macrovacunando todos los días a más de 50.000 personas en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, en los centros de salud, en los hospitales y en distintos puntos. Nosotros suministramos las vacunas cuando nos están llegando. Nadie quiere guardarse vacunas para nada. Somos los primeros interesados en que la inmunidad llegue cuanto antes y de hecho nos vamos a adelantar nuevamente al Gobierno. Hemos hablado con numerosas empresas, vamos a pedir que de manera voluntaria se siga suministrando la de AstraZeneca y si hay empresas como la de Janssen, etcétera, que no quieren a través de las instituciones europeas que se suministre, pues al menos que de manera privada pues se pueda pedir. Y que ya de manera voluntaria los ciudadanos se vacunen. ¿No cree que quizá esta posición debiera consensuarse con el Gobierno, que es quien al fin y al cabo está en contacto con las autoridades europeas? ¿Y no crees que lo estamos haciendo? Si no hubiéramos sido por el consenso con el Gobierno de España, yo ya tendría Madrid vacunada al 100%. ¿Ha tanteado acudir al mercado, lo está contando, para adquirir vacunas por su cuenta, incluida la Sputnik? ¿Le dicen desde Sanidad que es segura esta vacuna?
Por su cuenta no, por nuestra cuenta no hemos hecho nada. Nosotros lo que hemos hecho es recibir a empresas en una crisis sanitaria, que la Consejería de Sanidad reciba a empresas sanitarias no parece una locura. Exploramos todas las alternativas porque puede que en un momento dado la Unión Europea decida que las comunidades autónomas, como está haciendo por ejemplo Baviera, pueden empezar a comprar, nosotros ya tenemos el camino hecho. Yo siempre he defendido que tiene que ser a nivel nacional y yo no quiero para Madrid más que para las demás autonomías, pero lo que tampoco puedo hacer es quedarme de brazos cruzados cuando la gente se está arruinando, cuando siguen contagiándose, hay países enteros que ya han vacunado y Europa sigue bloqueada. Así que vamos a pedir también que a través de las empresas y de las mutuas se pueda empezar a vacunar por su parte. O sea, hay que actuar. Lo que no puede ser es que un problema que está creando la burocracia en Europa nos lleve a quedarnos todos de brazos cruzados. ¿Me quieren vender que eso es lealtad? ¿Eso es lealtad? Yo creo que no. Eso es torpeza y lo que tenemos que hacer todos desde nuestras distintas posiciones es actuar. Yo ya he escrito en numerosas ocasiones a las instituciones europeas para muchas cosas y al final nos han dado la razón. El siguiente caballo de batalla parece ser el 9 de mayo y el estado de alarma. ¿Está la comunidad, como el resto de comunidades, preparadas para luchar contra el virus sin el paraguas del estado de alarma? Lo que sí que vamos a pedir al Gobierno es, como se comprometió a hacer en mayo del 2020, que legisle de una vez con una ley de pandemias porque esta situación va para largo y necesitamos esa seguridad jurídica porque se están vulnerando derechos fundamentales como el de la movilidad, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos claro es que si quisieran actuar con una ley orgánica por lectura única y por consenso, en 15 días la tendríamos y podría valer, pero creo que el Gobierno ha estado mucho más preocupado en actuar con la ley CELA que nadie ha pedido o con otras muchas leyes que han acabado con muchas libertades y que además han aplicado como rodillo y con nocturnidad en estos meses tan importantes para luchar contra el virus. Y entonces lo que queda es que cada comunidad actúe y si acaso que se refrenda judicialmente. Exacto. Vamos ahora. También es cierto que vamos a ver qué situación tenemos a partir de entonces, qué legislación hay vigente y así actuar. Porque también es cierto que nosotros hemos acertado siempre cuando sabíamos que teníamos que tomar medidas con 15 días de antelación. Y estamos en plena pandemia. ¿Cuándo fue la última vez que Sánchez habló con usted? Pues cuando fue a aplicarnos el estado de alarma de manera unilateral en Madrid, hizo lo mismo, creó la misma situación de miedo contra las cifras de Madrid, que íbamos fatal, le avisé de lo mismo, era la misma situación que ahora. Fue en septiembre del año pasado, hace más de 6 meses que no habla Sánchez con usted. No hemos vuelto a hablar. ¿Y usted ha intentado ponerse en contacto con él? Le he enviado cartas para cuestiones distintas, pero nada más, ¿para qué? Hombre, me encantaría que la relación fuera por otros derroteros en un estado de alarma como el que estamos viviendo, en una situación así, pero la última conferencia de presidentes, quiero recordar que fue en julio del año pasado. Ahí dijo que el virus se había acabado, que se había acabado para él, que el virus se había acabado y que ya estaba todo resuelto y no hemos vuelto a recibir más información. A partir de ahí, bueno, muchas ruedas de prensa, o las justas, vamos, pero nunca enfocado a cómo actuar las comunidades autónomas. Claro, la cuestión es que han anunciado desde Hacienda que propondrán esa reforma fiscal. Usted avisó de que será la peor pesadilla para quien toque el bolsillo de los madrileños. ¿En qué consiste esta amenaza? Pues en ir a todos los tribunales habidos y por haber, a todas las instancias, parlamentos, para a través de la ley, como hemos hecho con la LICELA, que hemos podido proteger los conciertos en Madrid gracias a esto, hacer lo mismo con la Fiscalía de Madrid. Nosotros, todas las comunidades de régimen común, tenemos libertad fiscal, autonomía fiscal. Me parece insensato que la libertad que le dan a Navarra o al País Vasco para tener su propia fiscalidad ni siquiera nos la permitan a nosotros con el régimen común distinto, ¿no?, que tenemos. Entonces, con respecto a ellos dos. Entonces, yo lo que voy a seguir pidiendo es que esa autonomía y respeto que hay para el resto de las comunidades autónomas también se haga con Madrid. Ahora ¿qué va a pasar con Toni Cantó y con Conde? Yo tengo planes para todo, tengo plan B. Vamos, que para ser consejero no hace falta Irene Alestes. No, ni viceconsejero, ni director, no, afortunadamente los gobiernos no hace falta. Pedro Sánchez se ha implicado personalmente en la campaña, pero vemos a Pablo Casado con un perfil bastante más discreto. ¿Eso ha sido decisión personal suya o quizá de la dirección nacional? Yo creo que de todos, porque él y yo tenemos una gran relación. Él decidió que fuera yo la candidata en estas últimas 2 ocasiones. Él sabe que al final los ciudadanos en Madrid están respaldando nuestra gestión también y sabe que, bueno, ahora toca hablar de las cosas de Madrid, de la gestión de Madrid, pero que también ha trascendido a nuestra campaña y en esos momentos pues también vamos a contar con él. Pero él delega en sus equipos, no me tutela la campaña.
como he visto en otros partidos, y es algo que agradezco porque siempre lo digo de broma, pero yo soy muy mandona y digo, oye, que yo también tengo mi proyecto y me encanta pensar que él delega en sus equipos, como lo hace en Andalucía con Juanma Moreno o lo hace con Mañueco o con Feijóo en Galicia. ¿Usted tendría problema con tener a Vox dentro del gobierno? No es una cuestión de partidos, es una cuestión de gobernar por mí misma, en libertad, porque ya la primera parte de la legislatura he vivido en coalición y casi que prefiero hacerlo si se puede a mi manera. Inés Arrimadas le ha tendido la mano, ¿se la cogería? Vamos a ver, según estén las urnas. Creo que una vez que ya le hemos entregado a los ciudadanos el 100% del poder para decir qué quieren con Madrid, que es algo que quería evitar con Ciudadanos y PSOE juntos, que sean los que nos digan ahora cómo lo quieren. Pues Isabel Díaz Ayuso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas a gracias, vosotros. En el mes de octubre el Partido Socialista se comprometió con Podemos a regular el precio del alquiler de la vivienda, pero parece que han echado el freno de mano de manera definitiva. Así al menos se lo han trasladado a los distintos fondos de inversión con los que has hablado. Joaquín Hernández. Así es, Ana, de forma ya definitiva. Ha habido una serie de acontecimientos que se han producido en estos últimos meses en los que se apoya ahora el PSOE para decirles a los fondos que no habrá control de precios del alquiler de vivienda. De hecho, lo que sabemos es que se les trasladó en su momento, antes de que dimitiera Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno, se les trasladó a los fondos ya que lo máximo que podía haber era un control muy light, muy sutil en determinados puntos del mercado, pero que de ninguna manera se iba a producir un control de los precios en todo el mercado. ¿En qué se basan en el Partido Socialista para frenar este control de precios? ¿Cuáles son esos argumentos? Esos argumentos, esos hechos son, primero, lo que ha sucedido en Cataluña, la experiencia del control de precios en Cataluña, que se ha visto sucedido de incluso una retracción de la oferta y de un descenso de los precios similar al de la Comunidad de Madrid, donde no hay control de precios. Y luego otro elemento que ha sucedido, que ha tenido lugar en estos meses, es un fallo del Alto Tribunal, del Tribunal Constitucional Español, advirtiendo de que un control de los precios en todo el mercado podría ser ilegal, y ya la gota que colma el vaso es el fallo de hoy del Tribunal Constitucional alemán, diciendo también que el control de precios en Alemania es legal. Y que no funciona. Y que no funciona. Bueno, pues Joaquín Hernández, muchísimas gracias por esta información. Bueno, y el Ministerio de Hacienda ya ha puesto en marcha un comité de expertos para estudiar cómo reformar el sistema tributario en nuestro país. La ministra María Jesús Montero ha insistido en que la presión fiscal en España es 7 puntos inferior a la media de Europa y propone armonizar al alza algunos de los impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas. Pero, ¿qué opinan los expertos? ¿Es el momento? Alejandra Alcese, ¿qué te cuentan? Pues lo que nos dicen es que hay un consenso en que no es el momento. Esto es algo que también lo ha dicho la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño. Ha dicho que no era el momento de subir los impuestos y que el hecho de que se hubiera constituido este comité no implica que se vayan a subir. El problema está en que, como decías, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que hay una presión fiscal en España, que es lo que representan los ingresos fiscales respecto al PIB, 7 puntos inferior a la media de la Unión Europea. Esto supone dejar de recaudar unos 70.000 millones de euros y que hay que subir esta presión fiscal. Lo que dicen los expertos es que el hecho de que haya menor presión fiscal no significa que paguemos menos impuestos, significa que hay menos agentes que pagan impuestos. Lo que hay que hacer es ampliar el número de agentes, ampliar las bases fiscales. Como un ejemplo, BBVA Research dice que si la tasa de paro bajara del 15% que está ahora más o menos al 8%, tendríamos un margen fiscal de 6 puntos. Al trabajar más gente, se ingresaría más por IRPF, habría más consumo, se ingresaría más por IVA, habría un crecimiento económico, con lo cual beneficios empresariales y más ingresos por impuesto de sociedades. Al mismo tiempo se gastaría menos en prestaciones por desempleo y subsidio de desempleo, con lo cual habría más margen para reducir el déficit. Es solo un ejemplo de que hay que ir en esa dirección, según los expertos, de ampliar bases fiscales, pero no de subir impuestos, que puede lastrar la recuperación. Los economistas vemos que lo tienen claro, dicen que no es el momento, pero el Gobierno ya se ha comprometido con Bruselas. Claro, en el plan España Puede, que el Gobierno ha presentado esta semana y va a enviar a Bruselas para poder acceder a los fondos europeos, se comprometen a mejorar la eficiencia del gasto, pero claro, el déficit es muy elevado, y también dicen que para poder mantener los niveles del estado de bienestar, pues no va a quedar más remedio que aumentar la recaudación.
No dicen cómo van a aumentar esa recaudación, pero es verdad que reiteradamente han dicho pues, que hay que fijar un tipo mínimo en el impuesto de sociedades, que hay que revisar qué productos del IVA están gravados con los tipos reducidos y superreducidos, porque igual son más de los que deberíamos, y también han hablado de armonizar algunos impuestos autonómicos, como el patrimonio, sucesiones y donaciones, al alza, porque acusan a algunas comunidades, como la de Madrid, de hacer dumping fiscal o competencia desleal al tenerlos bonificados. Entonces, en la práctica parece que puede ser una subida a lo que se concrete, pero bueno, habrá que esperar. Pues Alejandra Alcese, muchísimas gracias por Gracias toda a ti. esta información. Precisamente el Gobierno ha publicado recientemente los planes para recibir a cambio los millonarios fondos europeos. ¿Son suficientes? ¿Concretos? El editor de este periódico, Jesús Cacho, solo ve humo. Ahí va su comentario. Esta semana la noticia económica e incluso política del momento ha sido la presentación del plan de recuperación, transformación y resistencia, porque yo soy de los que se niegan a decir el palabra ese de resiliencia. Y debo decir que el mundo financiero, el mundo económico y gran parte de la sociedad española está perpleja, alucinada diría yo, con este caudal de palabrería vacía que contiene este documento, con frases sin ningún significante, con ecuaciones vacías de palabrería hueca, en fin, es un resumen, es una gran nube de humo vacía sin ningún contenido. Algunas de las cosas que dijo el presidente, casi 7.000 millones para reparar viviendas. Es decir, podremos arreglar, dejar las ventanas de España muy bonitas todas, pero ¿me quieren ustedes decir qué tiene eso que ver con transformar la economía española, el sistema productivo español? Luego, más de 13.000 millones de euros en una cosa que se llama movilidad sostenible. Yo no sé si vamos a arreglar las autovías de primera generación, que están hechas un Cristo, por cierto, pero ya me dirán también qué tiene eso que ver, aparte de crear empleo puntual, con transformar una situación económica. El problema es qué quiere hacer con el dinero de la Next Generation de la Unión Europea el señor Sánchez. ¿Qué plan tiene concreto, creíble, cuantificable? Es decir, ¿dónde están las reformas que exige la Unión Europea a este país? ¿Qué vamos a hacer con las pensiones? ¿Qué vamos a hacer con el gasto público? ¿Qué deberíamos hacer para para hacer más cosas con el mismo dinero sin aumentar los impuestos? ¿Qué vamos a hacer con la investigación y desarrollo, con el I+D+I, en el que apenas empleamos el 1,20, creo recordar, 1,25 del Producto Interior Bruto español? ¿Qué tendríamos que hacer con nuestro Estado autonómico, que es elefantiásico y gastoso y que duplica el número de funcionarios? Es decir, todas estas cuestiones vitales para el futuro del país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué quiere hacer el señor Sánchez? La respuesta de momento es nada. Muchas gracias. Ahí tenían el comentario. Y malestar en la redacción de Radio Televisión Española por la intromisión, dicen, de Pablo Iglesias. Los redactores del área de Nacional han estallado y han denunciado al Consejo de Informativos estas injerencias en su trabajo. ¿Qué denuncian exactamente, Rubén Arranz? Lo que denuncian es las críticas que ha realizado Pablo Iglesias y otros portavoces de Unidas Podemos con respecto, punto 1, a lo que ellos consideran el blanqueamiento de la extrema derecha en los informativos, y punto 2, a lo que el sindicato Comisiones Obreras, que en este caso está del lado de Unidas Podemos, ha afirmado que es un maltrato a Podemos en los telediarios porque, según ellos sostienen, tiene menos presencia de la que le correspondería. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues siempre los juegos de poder que se generan para intentar controlar los telediarios, la línea editorial, para intentar influir. En fin, al final Televisión Española, que tiene que ser un medio independiente, el espejo sobre el que se tiene que mirar la sociedad española,
no deja de estar un poco bajo la influencia de las corrientes de fondo que se originan en los partidos políticos y en este caso de Podemos. Y los profesionales se puede decir que se han quejado, han pedido amparo al Consejo de Informativos de Televisión Española, que es el órgano que vela porque la información sea independiente, y se lo ha concedido porque era muy evidente la actitud de Podemos. Tiene descontentos a los trabajadores de Radio Televisión Española, pero también a otros tantos periodistas contra los que ha remetido durante esta campaña, ¿no? Claro, correcto. Esta es una estrategia un poco trampista, ¿no? Es decir, los medios de comunicación como uno de los poderes del Estado y como uno de los poderes contra los que los populistas, como ocurre con otros populistas, la emprenden durante las campañas electorales. Hay que recordar que Podemos tiene extraoficialmente una publicación online que se llama La Última Hora, que se dedica a atacar a medios de comunicación y periodistas, y las asociaciones de la prensa, tanto como la última ha sido la Academia de Televisión, han criticado esta actitud porque consideran que, bueno, pues digamos que mina la credibilidad de los medios de comunicación de forma injusta y al final atenta contra el que debería ser, que quizás no lo sea, eso es otro debate, uno de los pilares de la democracia. Pues sí. Rubén Arranz, muchísimas gracias por estar aquí. Y ya tenemos ganadora del World Press Photo de este año. Es una fotografía del danés Mats Nielsen titulada Primer abrazo, y representa a una mujer en Brasil que está siendo abrazada por una enfermera. Es curioso porque la organización este año pretendía huir de la temática de la pandemia. De hecho, solo una de las 6 mejores fotografías nominadas se refería al coronavirus. Con la imagen ganadora y las del resto de candidatas, despedimos esta edición de Barra Libre. Ya saben que nos pueden ver y leer en la web de vozpopuli.com. También importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, y si quieren escucharnos nos van a encontrar en Spotify o en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros nos despedimos, que pasen buen fin de semana, les dejamos con estas imágenes.